Bueno, ingenieros, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos ya por nuestra sección 7 o módulo 7 de nuestro segundo curso de CCNA. Y vamos a ver lo relacionado con servidor DHCP y el cliente DHCP versión 4. El funcionamiento de DHCP en versión 4 es bastante diferente al funcionamiento de DHCP en versión 6 en términos de la interacción cliente-servidor y de las cosas que puede ayudar a automatizar el servidor. Entonces, vamos a mirar los conceptos básicos de un servidor DHCP. A ver, DHCP es el acrónimo Estamos de iguales, Dynamic Host Configuration Protocol o protocolo. después de dulce, Perdón, como de maracuyá, como de maracuyá y tiene queso. silenciar. Perfecto, ahí está. Ok, perfecto. Entonces, servidor y cliente de DHCP. DHCP es el acrónimo de Dynamic Host Configuration Protocol. Básicamente, ¿qué es un servidor de DHCP y qué es el cliente de DHCP? Son un servicio y un cliente que nos permiten la configuración automática de direccionamiento en IP versión 4, porque estamos hablando del servidor y el cliente de DHCP versión 4. Entonces, estos nos ayudan a configurar parámetros en IP versión 4.0. Ahora, un servidor, nos dice la documentación aquí, que un servidor IP versión 4 es escalable y relativamente fácil de administrar. Es escalable, ¿por qué? Porque un servidor de HCP 4, versión 4 puede atender a numerosos clientes y aparte podemos tener diversos servidores de HCP versión 4 atendiendo nuestra red. Por otro lado, es fácil de administrar, ¿por qué? Porque generalmente lo que nosotros debemos es especificar la dirección de red, ¿sí? La dirección de red con su máscara de subred, el gateway predeterminado, servidores DNS, alguna otra información más y el rango de direcciones que se deben asignar a los clientes. Con esa información básica es suficiente para poner a andar un servidor DHCP versión 4. A ver, nos dice la documentación, sin embargo, en una sucursal pequeña o ubicación SOHO, recuerden que SOHO es Small Office Home Office, se puede configurar un router Cisco para proporcionar servicios de HCP sin necesidad de un servidor de HCP dedicado. Ojo, esto en implementaciones de red pequeñas, ¿vale? Para no tener la necesidad de un servidor dedicado. Pero en una red corporativa grande, 200, 300, 400, 500 clientes en adelante, es mejor tener un servidor dedicado. El software de Cisco iOS admite un servidor de HCP con funciones completas y es opcional. El servidor de HCP 4 asigna dinámicamente o arrienda, término importante, el lease o el arrendamiento, las direcciones IPv4 que un servidor asigna, en realidad se arriendan, es decir, se le denomina arrendamiento. ¿Por qué? Porque se le asigna por un tiempo específico. Luego de que ese tiempo pase, la dirección se le puede asignar a un cliente diferente. Entonces, o arrienda una dirección IPv4 de un conjunto de direcciones durante un periodo limitado de tiempo elegido por el servidor o hasta que el cliente ya no necesite la dirección. A este conjunto de direcciones se le suele conocer como pool de direcciones. Los clientes arriendan la información del servidor durante un periodo definido administrativamente. ¿Definido por quién? Por usted como administrador del servicio. Los administradores configuran los servidores de DHCP versión 4 para establecer los arrendamientos, a fin de que caduquen a distintos intervalos. El arrendamiento típicamente dura 24 horas, entre 24 horas a una semana o más. Cuando caduca el arrendamiento, el cliente debe solicitar otra dirección, aunque generalmente se le vuelve a asignar la misma. Es decir, un cliente de HCP versión 4, cuando su arrendamiento va a caducar, puede solicitar que se le renueve, es decir, que se le asigne una dirección. Esa dirección generalmente va a ser la misma, si está disponible. Bueno,
Si el cliente ha estado activo, la dirección va a estar disponible porque la ha tenido en uso. Pero supongamos que usted es un empleado móvil, usted llega a su empresa, se va de viaje, perdón, conecta su equipo, se le asigna una dirección, pero luego usted desconecta su equipo portátil, por ejemplo, y se va de viaje y vuelve dentro de 2 meses. El arrendamiento ya caducó y probablemente esa dirección es muy probable que se le haya asignado a otro equipo. Su equipo, cuando usted lo vuelva a conectar a la red, va a intentar que le asignen la misma dirección. Pero ¿qué va a ocurrir allí? Si la dirección no está disponible, le ofrecerán una nueva o se le ofrecerá una nueva y se le asignará. Si llegara a estar disponible, entonces se le asigna la misma. A ver. Funcionamiento de DHCP. Vamos a mirar cómo funciona el DHCP. Los pasos para que un equipo obtenga arrendamiento de una dirección DHCP. Hay un término aquí para los mensajes que se intercambian entre el servidor y el cliente que se conocen como DORA. DORA, D-O-R-A, DORA. Si nos podemos acordar del nombre DORA, nos vamos a poder acordar fácilmente de los mensajes de HTTP. ¿Por qué se denomina DORA? Porque hay 4 mensajes básicos. Discover, la D, Offer, la O, Request, la R, y Acknowledge, la A. Por eso se conoce como DORA. ¿Qué es el Discover? Cuando una máquina configurada para obtener direccionamiento automático inicia, cuando una máquina inicia, ¿qué hace? Una máquina IPv4, o sea, configurada con IPv4 y configurada para obtener dirección automáticamente. Va a enviar a la red un mensaje de difusión, es decir, un mensaje broadcast. Y ese mensaje broadcast es un mensaje conocido como un DHCP request, es una petición de DHCP request. Este mensaje de HTTP request, ¿qué función tiene? La función de descubrir servidores de HCP dentro de la red. Todos los servidores de HCP que estén en la red, en el dominio de difusión, recuerden que esto es difusión, ¿sí? Todos los que estén en el dominio de broadcast van a responder a este mensaje de HCP Discover, perdón, a ese mensaje de HCP Discover que se está colocando allí. ¿Con qué van a responder? Con una oferta. Todos los servidores de HCP que estén en la red van a responder con un mensaje de HCP Offer. Y es un mensaje de unidifusión o de difusión. Eh, Esto con el fin de que de notificar tanto al cliente como a los otros servidores de HCP en la red que se ha hecho una oferta. ¿Esa oferta qué contiene? Contiene el direccionamiento que se le puede asignar. Se le dice, mire, le ofrezco esta dirección IP con esta máscara de subred, con esta puerta de enlace predeterminada y con estos servidores DNS, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? El cliente, cuando recibe un DHCP offer, debe responder con un DHCP request. Ese DHCP request, ¿qué significa? Oiga, acepto la oferta de la dirección. Y este mensaje se envía como difusión. ¿Difusión para qué? Para notificarle al servidor de HCP y a todos los otros servidores que se ha aceptado la oferta de un servidor específico. ¿Sí? Ese servidor específico registrará en su base de datos de información de DHCP, registrará el arrendamiento de la dirección. Los otros servidores conservarán libre las direcciones que hayan ofrecido. Y tengan en cuenta eso de otros servidores. ¿Por qué? Porque eso es una ventaja porque puede escalar la red, o sea, no hay un solo servidor que tenga que responder, pero también es una desventaja en términos de seguridad. ¿Por qué? Porque usted como atacante puede meter un servidor de HCP falso y meter direccionamientos falsos en la red, con el objetivo de que los clientes que obtengan dirección de su servidor falso no puedan conectarse en la red, o con el objetivo de realizar un ataque de hombre en el medio. ¿En qué sentido? De que su servidor de HCP se hace pasar al mismo tiempo como el router. ¿Y esto qué indica? Que todo el tráfico que vaya hacia el exterior de la red y desde el exterior de la red hacia la terminal atacada, pues va a pasar por su supuesto router, por su supuesto gateway predeterminado, y usted va a poder examinar los paquetes.
Eso sería un ataque de hombre en el medio. Entonces, esto que es una ventaja, pues también es una vulnerabilidad en términos de seguridad. Por último, para allá con la A, el acknowledge. El acknowledge es un mensaje que envía el servidor de HTTP como unidifusión o unicast, en donde dice que se hace ajuste de recibo de la aceptación. ¿Eso qué quiere decir? Que la dirección queda formalmente asignada y el equipo puede empezar a usar los parámetros de configuración que el servidor le ha dado. Entonces, como ven, es DORA, discover, offer, request y acknowledge o ACK. DORA, eso es el acrónimo o el menú técnico para recordar esta información. ¿Hasta allí tenemos alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Ah, bueno, no, ya aquí hay preguntas de comprensión de DHCP. Configurar un servidor de HCP en el iOS de Cisco. Bueno, configurar un servidor de HCP es muy sencillo, incluso Windows Server trae un servidor de HCP que usted puede configurar y como les digo, los parámetros son los mismos que vamos a ver aquí. Hay una cantidad de servidores de HCP gratuitos que usted puede descargar en la red y los configura con los parámetros que ve aquí. Y en Linux, pues hay varios servidores muy robustos que usted puede utilizar a nivel corporativo y también los parámetros de configuración son los mismos. Lo único es que algunos usted los configurará a través de comandos, otro a través de interfaz gráfica, como los de los routers estos que compramos para la casa o los access point, y otros los configurará a través de archivos de configuración como los servicios de DHCP que vienen en equipos en servidores Linux. Entonces, ¿cómo configuramos nosotros un servidor DHCP en Cisco iOS? Los pasos para configuración son excluir direcciones. Vamos a mirar si mi... sí, está bien. Excluir direcciones, es decir, nosotros vamos a especificar un rango de direcciones dentro del cual queremos asignar, pero algunos equipos van a necesitar direcciones IP fijas, es decir, no deben ser automáticas. Lo vimos cuando vimos direccionamiento IP, IPv4 e IPv6. Algunos equipos como cuáles, como los equipos de red, router, switch, es preferible que tengan direcciones fijas, servidores, impresoras, es preferible que tengan direcciones fijas. Es decir, todo aquel equipo con el que usted necesite poderse contactar siempre, utilizando una dirección específica, deberán tener direcciones fijas. Entonces, esas direcciones usted las va a excluir del rango de direcciones que va a asignar. Luego, definir un nombre para el grupo de HCP, es decir, definir un nombre para el rango de direcciones que va a asignar. Tres, configurar el grupo de HCP o el rango. Aquí dice grupo, pero en realidad es pool, el pool de direcciones. Configurar el pool de direcciones de HCP versión 4. Entonces, ¿cómo se excluyen estas direcciones? Se excluyen a través del comando en el modo de configuración global IP DHCP exclude address y aquí especifica la dirección que quiere excluir. Si quiere excluir un rango, por ejemplo, desde la dirección 192.168.0.1 hasta la 10, entonces usted aquí escribirá 192.168.0.1 y aquí 192.168.0.10. De lo contrario, solamente escribe 192.168.0.1 para excluir una sola. Este comando lo puede especificar o incluir en la configuración cuantas veces lo necesite para excluir direcciones de una a una o varios rangos que no son continuos. ¿Cómo definimos el nombre del pool? Con IP de HCP pool y pool name. Aquí donde dice pool name iría el nombre del pool. ¿Por qué le ponemos un nombre? Porque usted puede tener dentro del servidor de HCP distintos rangos de direcciones para redes diferentes.
Entonces usted quiere colocarle a los grupos de direcciones o a los pools de direcciones que va a asignar nombres diferentes para manejar mejor la configuración. Y luego configurar el. ¿Cómo configuramos el pool de direcciones? Pues dentro del pool de direcciones vamos a especificar el comando network y vamos a especificar el número de la red con la máscara de subred o la longitud de prefijo, la dirección del gateway predeterminado, la dirección del DNS server. Podemos colocar una dirección, dos direcciones, tres direcciones, hasta 8 direcciones de DNS server. El nombre de dominio, el tiempo de arrendamiento en el que podemos especificar que el arrendamiento está en días, en horas o en minutos o infinito. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar o días o vamos a colocar horas o vamos a colocar los minutos y los minutos que vamos a colocar o días, horas y minutos y vamos a colocar o podemos colocar infinito para que nunca caduque. Esto es casi lo mismo que hacer una asignación fija de dirección. Y esto la posibilidad de establecer un servidor NetBIOS. Vamos a mirar un ejemplo de configuración. Aquí tenemos dos redes, la 192.168.10.0 y la 192.168.11.0. Vamos a mirar a cuál le vamos a asignar dirección. Aquí tenemos un DHCP exclude address y tenemos un rango de la 1 a la 9 en la red 10. Estas direcciones no se van a asignar. ¿Por qué? Porque las vamos a usar aquí, la vamos a usar para el router la 1 y la 9 pues no sé para qué, pero la estamos excluyendo. Y estamos excluyendo también la dirección 10.254. Entonces, como ven, tenemos dos veces el IP de HCP exclude address y tenemos un rango y una dirección única. El nombre del pool, IP de HCP pool y LAN pool 1. Quiere decir que este es el pool para la LAN 1, por ejemplo. El nombre debe ser diciente para nosotros. Luego, la red, estamos diciendo que la red va a ser la 192.168.10.0, que esta va a ser la máscara de subred, que el gateway va a ser la 10.1, que efectivamente es el gateway porque es la dirección IP del router 10.1, y tenemos que el DNS server va a ser 192.168.11.5. DNS server va a ser este servidor que tenemos aquí, la 11.5. Y el nombre del dominio va a ser example.com. Ahí tenemos nuestra configuración de DHCP para esa LAN. Comandos de verificación. Show running config, section de HCP, show IP de HCP binding, nos muestra las direcciones asignadas, y show IP de HCP server statistics, nos muestra información con respecto a la cantidad de mensajes de HCP que se han procesado. No direcciones asignadas como este, sino mensajes procesados. Porque recuerden que puede haber varios servidores y recibo mensajes que luego no proceso. O hay equipos que envían un DHCP Discover, se les envía el DHCP offer y desconectaron el equipo, o se apagó, se bloqueó. Pues esa solicitud ahí quedó, por ejemplo. Verifique con este comando. Aquí estamos viendo el Show Running Config Section de HCP y vemos la configuración tal cual como la hicimos. ¿Listo? Vemos con DHCP Binding, vemos que tenemos la asignación de la dirección 10 a esta dirección MAC y la fecha de vencimiento esto es hardware address de English. Vamos a ver si es más clara la tabla porque tengo una duda. No recuerdo. No. A ver, section de HCP, building. Exacto, expiration. No sabía si esto era la dirección de expiración o la dirección de arrendamiento. Tenía la duda ahí, se me olvidó. Pero ok, aquí está claro. Entonces, la dirección IP, la dirección MAC de la tarjeta a la que se le asignó, cuándo se vence la asignación, el tipo automática, el estado activo y la interfaz por la cual se asignó esa dirección, es decir, la interfaz del router, ¿vale? Por la cual se asignó esa dirección. Statistics, aquí simplemente nos dice cuántos pool de direcciones o cuántos bloques de dirección tenemos, nos dice cuántas direcciones se han asignado, eh, nos dice los mensajes que se han recibido, cuántos requests, cuántos discover,
Bueno, put request, esto no lo vamos a ver en este curso, pero el DHCP también sirve para asignar información a equipos que no tienen unidad de almacenamiento, es decir, que no tienen disco de arranque. Y con el protocolo BootTP se les asigna una ruta de la cual pueden descargar el sistema operativo para esas terminales eh, tontas, como le llamábamos antes, o terminales no inteligentes, o terminales ligeras, era el nombre correcto. Utilizan este mensaje para solicitar dónde está para preguntar dónde está su sistema operativo y poderlo descargar. Pero aquí los que sí nos interesan, el Discover ha recibido 4, el Request solamente ha recibido 2, es decir, que hubo otros 2 Discover a los cuales no pasó nada. Y tenemos la consulta ya en el cliente del DHCP y vemos que con un ipconfig/all en Windows podemos ver el nombre del dominio, podemos ver que la autoconfiguración está habilitada, podemos ver la dirección IP asignada, el default gateway y los DNS. Y por alguna parte, bueno, y el DHCP server no está resaltado, pero es importante. Este DHCP server nos dice cuál es el DHCP server que nos asignó la información de direccionamiento. ¿Dudas hasta allí? No, señor. Ok, perfecto. Syntax checker, como siempre, hagamos el syntax checker 726, 5 minutos para que lo hagamos. Son las 7:22, 7:27, reactivo micrófono. ¿Listo? 726. Syntax checker o chequeador de sintaxis.
Listo, chicos. ¿Cómo deshabilitar el DHCP server que viene en nuestro servidor tipo iOS? Esto viene en los routers, ¿no? ¿Cómo deshabilitarlo? Simplemente escribimos no service DHCP y para habilitarlo lo habilitamos con service DHCP. Es la manera de habilitar y deshabilitar el servidor. DHCP relay o relevo. A ver, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que el mensaje DHCP Discover y varios mensajes de DHCP son mensajes de difusión, es decir, son mensajes broadcast. ¿Qué ocurre? Que si esta máquina está intentando comunicarse con un servidor de DHCP, va a enviar un DHCP Discover y ese mensaje de DHCP Discover va a llegar hasta esta interfaz, hasta la gigabit Ethernet 000 del router 1. De ahí en adelante no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque los routers, recuerden que de manera predeterminada no reenvían broadcast. Por eso, a cada interfaz del router nos va a formar un dominio de broadcast, salvo que haya otro router por acá y tendríamos otro dominio de broadcast diferente después de ese otro router. Pero los límites entre los routers son dominios de broadcast, porque hasta allí llegan los broadcasts. Pero ¿qué pasa? Miramos esta ilustración y vemos que el servidor de HCP ya no es el router 1. Ahora el servidor de HCP es este señor que está aquí en la IP 192.168.11.6, ¿vale? Y está después del router. ¿Qué ocurre? Necesitamos un mecanismo para que DHCP client o el cliente de DHCP de la PC1 pueda alcanzar este servidor de DHCP server que se encuentra aquí al otro lado de la red. ¿Cuál es ese mecanismo? El mecanismo es un relay, un relevo de DHCP. Y ese relevo se hace a través de una configuración que se llama IP Helper Address en nuestros routers. Entonces, aquí simplemente es un release para borrar la configuración del PC, suponiendo que ya lo tuviéramos configurado, es decir, para liberar la dirección, que se hace con ipconfig/release, y eso si ya tiene una dirección asignada, la libera. Luego, un renew, y esto lo que hace es enviar nuevamente el DHCP Discover para renovar el direccionamiento. En nuestro router, nosotros vamos a configurar en cuál interfaz, en la interfaz por donde van a llegar los mensajes de HCP. En este caso, la gigabit Ethernet 00, por donde van a llegar los mensajes de HCP. Entonces, las peticiones de HCP de los clientes. Entonces, en esa interfaz, en la interfaz gigabit Ethernet 000, vamos a configurar como IP Helper Address o IP Helper Address al 192.168.11.6. ¿Qué significa esto? ¿Qué le estamos diciendo al router aquí? Oiga, los servicios que funcionan por DHC, por broadcast, y hay una lista de servicios que esto atiende, esos servicios diríjalos todos, o recíbalos, y mándenles la petición al 192.168.11.6. Mándeles esta petición allá. Luego, ¿qué hacemos? En la interfaz, si nosotros del router para validar la configuración, si le decimos Show IP Interface y le damos el nombre de la interfaz, vamos a ver que tiene configurada una dirección de apoyo y una helper address y nos va a decir la IP a la que la configuramos. Y luego, si nosotros miramos nuestro cliente con ipconfig/all, vamos a ver que ya el servidor le puede asignar dirección, así esté en otra red. ¿Por qué puede? Pues porque el router le está reenviando las peticiones. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok, gracias. Bueno, ¿qué servicios son reenviados por broadcast? El servicio de time, pues es para horas y tiempo. TACAX, esto es un servicio para AAA para registro, autenticación y autorización, es decir, para temas de seguridad, autenticación, autorización y registro, que se conoce como AAA en seguridad. Entonces, para este servicio TACAC, para DNS, para DHCP,
para TFTP o Trivial File Transfer Protocol y para NetBIOS, que son servicios como de nombres, pero originalmente de Windows. Esos son los servicios que se reenvían a través de las helper address. Aquí tenemos configuración de DHCP, un packet tracer, pero vamos a pasarlo por alto por ahora. Configurar un router como DHCP client. Algunas veces necesitamos que un router sea DHCP client o cliente de DHCP. No para conectarnos a él a través de nuestra red, pero sí, por ejemplo, para conectar nuestro router a un proveedor de Internet. Es común que nuestro proveedor de Internet nos asigne direccionamiento de DHCP. Común en empresas pequeñas, en Soho, en Small Office, Home Office. En corporaciones tendremos IPs fijas. Eh, Pero de todas maneras, el iOS nos ofrece la posibilidad de configurar nuestro router como un cliente de HCP. ¿Cómo se hace eso? Simple. Nosotros vamos a la interfaz que vamos a conectar a nuestro ISP o al servidor de HCP y lo que hacemos es asignarle una dirección, pero en lugar de decir una IP y una máscara de subred con el comando IP address, lo que le vamos a decir es DHCP y un no shutdown. Y eso es absolutamente todo lo que hay que hacer. Luego en un Show IP Interface Brief o en un Show IP Interface vamos a ver la asignación de dirección con su máscara de subred y el tipo de asignación de HCP. ¿Listo? Como ven, es fácil. Es igual que asignarle una dirección, pero en lugar de ponerle dirección, le decimos que por DHCP. Y pare de contar. Un router de hogar como de DHCP Client. Aquí tenemos una página pues, de un router Cisco en la que sencillamente nos metemos a la configuración, desde la página del router nos aparecerá en el manual cuál es, y nos vamos a la sección de Internet Setup, y aquí en la opción de cómo vamos a tener la conexión, le vamos a decir que es Automatic Configuration de HTTP. O si le podemos decir manual y será una configuración manual. Y hay otras que es PPPoE, por ejemplo, y es otro tipo de configuración que involucra otras cosas. Pero para el caso que nos ocupa, seleccionamos esto de DHCP y con esto ya lo tenemos un router client como cliente de DHCP. Entonces, 734 Syntax Checker, configurar un cliente de DHCP. 5 minutos nuevamente, son las 36, a las y 41 reactivo micrófonos.
Listo, ingenieros. Espero que les haya ido bien con esto. Vamos a mirar. Módulo de práctica. Listo. Bueno, vamos a hacer por favor el laboratorio 741 de Packet Tracer. Antes vamos a ver si el otro tema lo podemos evacuar rápido. No. Sí, vamos a hacer este laboratorio. 741 Packet Tracer. 741 listo. 741, sí, señores.
vamos, ingenieros, avanzando con eso. Sí, señor.
Bueno, ingenieros, son las 9 de la noche prácticamente. Si no tienen preguntas, yo creo que nos podemos desconectar. ¿Listo? Quedo pendiente de los laboratorios, que no me ha llegado ninguno todavía. Listo, profe, gracias. Bueno, señores, entonces nos vemos mañana. Que tengan feliz noche. Gracias. Ok.